Tardé un tiempo en darme cuenta de que ella nunca ha estado en Cuba. Lo mismo con Marco Rubio. Pensar que nunca ha estado en Cuba. Todos jaulá cubanoamericanos de derechas del sur de Florida no han estado en Cuba y ya no tienen familia allí. Y por eso pueden mantener esta política cruel, porque no reciben ninguna reacción de la gente en Cuba que está sufriendo las consecuencias de esta política. Exactamente. Por si la gente quiere ejemplos de las cosas peligrosas que hacéis, y lo digo con sarcasmo porque no son peligrosas, pero sí lo son para los poderes establecidos. Veamos un vídeo reciente en el que tú, Medea, y otra activista os enfrentáis al embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, y a la congresista de Florida, María Elvira Salazar, por el bloqueo a Cuba. ¿Podría responder, por favor, a esas preguntas sobre el bloqueo a Cuba? Aquí en la ONU mintió al decir que no hay bloqueo. Señor presidente, hoy se habla mucho de un embargo, y en efecto lo hay. Está ante los ojos de todos. Es el embargo que el régimen cubano impone sin piedad a su propio pueblo, década tras década tras década. Hay un bloqueo. El presidente dice que hay un bloqueo. Es una política malvada, que está perjudicando a 11 millones de cubanos. Desde finales de marzo, Estados Unidos no ha permitido que entre ni una gota de petróleo. Es una política malvada, demoníaca, satánica e inadmisible. El pueblo cubano se está muriendo de hambre y ustedes están haciendo eso. Son responsables de sus muertes. Su sangre está en sus manos. Esa es María Elvira Salazar, congresista por Florida. That's Maria Elvira Salazar from Florida, Congresswoman. Trump dijo que no saldrá ni una gota de petróleo a ningún sitio. ¿Qué me dice de eso? Creo que tiene buenas intenciones, pero le han engañado. No, pero hablo con gente en la calle que odia al gobierno. Hablo con gente en la calle a la que le gusta el gobierno. Ninguna de ellas quiere verse privada de petróleo. Necesitan democracia. Todo es democracia. Y no le importa que mientras ocurre esto, Mission mira niños y pigrestas. Bueno, es que tienes que tenerlo. Wow. You know what's fascinating is that Vaya. ¿Sabes qué es fascinante? Que nació en Estados Unidos y tiene acento. No es algo anti-inmigración, ni me estoy burlando de ella, pero es fascinante porque habla de la fuerza de la comunidad cubano-estadounidense. Literalmente creces en Miami, rodeado de gente de Cuba, aunque tú no vayas a Cuba, y ella de verdad tiene acento. Me costó un tiempo darme cuenta de que ella nunca ha estado en Cuba. Lo mismo con Marco Rubio, pensar que él nunca ha estado en Cuba. Y estoy descubriendo todas estas cosas. Los cubano-estadounidenses de derechas del sur de Florida no han estado en Cuba y ya no tienen familia allí. Y por eso pueden mantener esta política cruel, porque no reciben ninguna respuesta de la gente de Cuba que está sufriendo por esta política. Realmente es... Y luego, ya sabes, en ese fragmento que viene después, yo le gritaba, Cuba no es Miami, Cuba no es Miami. Y es muy cruel pensar que puedes fingir que te importa el pueblo cubano y que haces todo esto porque te importa muchísimo. Y otra cosa que dice Marco Rubio es que para esta administración la democracia es el capitalismo. Así que si abres la economía y lo privatizas todo, eso es libertad. Eso es democracia. Bueno, el gobierno cubano, porque ahora mismo está realmente contra las cuerdas, se ha abierto y ha anunciado todas estas nuevas medidas para vender empresas estatales a compañías privadas y para que los extranjeros puedan invertir en Cuba de todo tipo de formas. Y sin embargo, las sanciones están impidiendo que eso ocurra. Así que incluso si Cuba hace lo que Estados Unidos quiere que haga en materia de economía y aperturas, no funciona. Y por supuesto, lo que realmente quieren es deshacerse del gobierno.
entienden que Cuba tampoco es Venezuela, ya sabes, tampoco es Venezuela, y están atascados. Así que la política consiste en esto, seguir matándolos de hambre. Una política que se anunció en 1960 en un memorándum de un funcionario del Departamento de Estado que decía, tenemos que hacerle la vida miserable, tenemos que matarlos de hambre. Porque Castro es deseo popular. Popular. Sí, That's what they said. Like there's too much support. Eso es lo que dijeron. Hay demasiado apoyo a Castro en Cuba. La única forma de desestabilizarlos es hacerles sufrir. Sí, exactamente el memorándum Mallory. Y por cierto, un pequeño inciso. Veo muchos comentarios diciendo que no es acento cubano. Supongo que dicen que es acento de Miami. Pero la cuestión es que está moldeado por gente que es de Cuba. Y aunque resulte irónico, como la generación de sus padres o de sus abuelos, estas personas, irónicamente, no han estado en Cuba. Pero sí, quiero decir que, porque es un punto muy importante que yo fío democracia. I think it's such an important point that she's like, I need democracy. Like, who? No offense, lady. If you believe in democracy, Mira, sin ánimo de ofender, señora. Cuba. Si cree en la democracia, escucha al pueblo cubano. Exacto. Si tanto defiende la democracia, en el fondo está diciendo que quiere ser la dictadora de Cuba y decidir qué sistema político quiere para el país. Y mientras tanto, le parece bien que la gente sufra. Y como ha señalado Medea, y yo también puedo dar fe de ello, porque he estado en Cuba y sé cuál sea la opinión de la gente sobre el gobierno de allí, y hay un espectro muy amplio. Nadie quiere verse privado de petróleo. Bueno, eso es así. Oil. y ya sabes, otra cosa de la que no hablamos en ese informe sobre Cuba es cómo dice que Cuba mete mano en todos los países de América Latina para intentar manipularlos. Y ya sabes, es muy irónico que esto llegue en un momento en que Estados Unidos ha recuperado abiertamente la doctrina Monroe o la doctrina Donroe, que ahora gobierna Venezuela, y que utiliza la presión estadounidense, tanto la zanahoria como el palo, para influir en elecciones por toda América Latina. Y decir que Cuba, esta pequeña isla, que ha perdido al menos el 10% de su población en los últimos años, está influyendo en todo el continente, es una locura. Cuando es Estados Unidos quien lleva haciendo esto a lo bestia desde esta última administración Trump, con Marco Rubio en el poder. Yeah. Sí, es surrealista, es tanta proyección y tanta inversión. Es como ya sabes, eso de que toda acusación es una confesión. As a confession. Así que me habéis hecho pensar en la conversación que estabais teniendo sobre cómo Estados Unidos acusa a Cuba de, bueno, interferir en todo, cuando en realidad Estados Unidos es quien interfiere en todo, lo cual es absolutamente cierto. Pero el informe va contra Cuba. Dice que Fidel Castro empezó a planear ataques armados contra gobiernos vecinos después de la revolución. Eso es lo que dice, que lanzó expediciones contra Haití, la República Dominicana, Nicaragua y Panamá solo en ese año, en 1959. The Guardian publicó, de hecho, un artículo señalando esa afirmación del informe sobre Cuba. Lo que no menciona es que Haití estaba entonces gobernado por François Papadoc Duvalier, que mató a unas 60,000 personas de su propio pueblo. La República Dominicana estaba gobernada por Rafael Trujillo, quien puso en marcha la masacre del Perejil y mató entre 20,000 y 35,000 haitianos. Y Nicaragua, por la familia Somoza, a la que se atribuye el asesinato de hasta 50,000 nicaragüenses. Así que solo quería señalar que el informe se queja de que Cuba se alineara en 1959 y con el sentir popular de esos países frente a una serie de asesinos en masa respaldados por Estados Unidos en toda América Latina. Porque en realidad, este gobierno, cuando habla de la doctrina Donroe, está intentando llevarnos de vuelta a la época anterior a la Revolución Cubana, cuando todos y cada uno de los países estaban bajo el yugo del imperio estadounidense y eran prácticamente como una colonia de Estados Unidos. Y en algunos casos han tenido cierto éxito con esta especie de oleada de extrema derecha en América Latina.